Buenos días a todos. ¿Cómo amanecieron? Ándale, eso es bueno. El tema de esta semana que vamos a comenzar es Somos Santos. Y el tema de hoy, entonces, vivamos en santidad. Somos santos, entonces vivamos en santidad. En una ocasión, el Señor Jesucristo estaba hablando y dice que ahí en el muro de los lamentos llegó un fariseo y llegó un publicano. Y el fariseo oraba: Señor, te doy gracias porque no soy como esos pecadores, ¿verdad? Yo doy mi diezmo, ayuno 2 veces a la semana. Y estaba ahí el publicano, ¿verdad? Todo contrito y no se atrevía casi ni a hablar fuerte a Dios. Señor, sé que no merezco tu misericordia. Y está hablando de esa manera, rogando el perdón de Dios. Jesucristo le dijo: les digo que este se regresó a su casa perdonado y el otro no. La santidad no es algo que es para llevarse de título. No es algo que se debe de pretender. Ser santo es eso, ser santo. No de nombre, sino de hecho. En realidad, vivir en santidad. Es lo que se requiere. La Escritura dice: sed santos, dice Dios, porque yo soy santo. El tema entonces es de la santificación. La santificación tiene 3 etapas. Cuando Cristo nos rescató, nos hizo santos, apartados. Ya sabemos lo que significa la palabra santo, así que no tengo que pasar mucho tiempo con eso, ni tampoco con lo siguiente. Luego pasamos por un proceso de santificación, que es un proceso que dura toda la vida. No va a llegar un momento que diga: no, hombre, yo ya alcancé el nivel plus, extra, platinum de santidad, ya no me tengo que esforzar. Y luego la parte cuando Cristo venga y por fin complete nuestra santificación y ya estemos en la presencia del Señor. Este pasaje está haciendo referencia a la segunda etapa. Mientras estamos viviendo, tenemos que estarnos esforzando por la santificación. Trabajando duro para ser santos como Dios es santo. En este pasaje, Pedro nos da 5 motivaciones. ¿Puedes cambiarle, por favor? Que nos animan para sostener una vida de santidad, para tener un modo diferente de vivir, un modo que agrade a Dios, un modo que concuerde con el llamado que Dios nos ha hecho. Que tengamos un modo de vivir que haga una diferencia bastante notable, porque el mundo camina tan lejos de Dios como el norte está del sur. Entonces, el que nosotros vivamos como el mundo significa que entonces estamos tan cerca de Dios como el norte del sur. Somos llamados a vivir un estilo de vida totalmente diferente. Y nos da 5 motivaciones para vivir en santidad. ¿Puedes cambiar la siguiente, por favor? La primera de ellas está ahí en el versículo 13, que dice la palabra de Dios: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperar por completo en la gracia que se les traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Así que la primera motivación que nos da es recordarnos que Cristo viene y viene pronto. El hecho de estar esperando su venida no implica que nos estemos preparando debidamente para recibirlo. Es como cuando en nuestra sociedad mexicana un político va a visitar una comunidad. ¿Qué hace la comunidad?
se prepara para recibir al político. Ahora sí limpian las calles, ¿verdad? Pintan incluso los guardarrayas, arreglan los arbolitos, a veces hasta plantan nuevas áreas verdes y bueno, hacen cosas que nunca harían si el político no viniera. El hecho de que Cristo viene pronto y viene cualquier día, nos llama a nosotros a vivir una vida de santidad porque no sabemos si Cristo viene hoy. Y yo no podría decirle siquiera en la noche, porque probablemente venga en la noche, pero en la noche de qué área del planeta, no lo sé. Así que no sé a qué horario tampoco. No sabemos en qué horario Cristo venga. Cristo viene pronto, debemos prepararnos. El cristiano es llamado a vivir con la mirada puesta en el futuro. En el futuro de que Cristo viene, en el futuro al que Dios nos llama a ser. Es decir, tenemos que lanzarnos a alcanzar la meta que hemos sido llamados a alcanzar, la estatura del varón perfecto, que es ¿qué? Cristo Jesús. Todavía no lo alcanzamos. Pablo dice, prosigo a la meta, porque todavía no lo he logrado. Así que el que ya lo logró, ya no necesita esforzarse. A ver, la pregunta es, ¿quién lo ha logrado? ¿Ya está listo usted para recibir a Cristo? Un buen ejercicio es, si Cristo viniera hoy, ¿qué estaría yo haciendo? Adivinen qué, Cristo a lo mejor viene hoy. Así que échale ganitas, ¿verdad? Échale ganitas. Dice aquí, la primera cosa que tenemos que hacer es ceñir los lomos de nuestro ¿qué? Entendimiento. Debemos constreñir nuestros pensamientos solo a las virtudes de buen hombre. Si algo digno de alabanza, ¿qué dice la Escritura? En esto pensad. Debemos constreñir, es decir, amarrar, detener, controlar nuestros pensamientos. Sabe que la mente, si usted no la controla, lo va a llevar por todas partes. ¿No se ha puesto a darse cuenta usted que a veces está orando y le asaltan pensamientos que lo sacan de la oración? ¿Y por qué lo sacan de la oración? Porque no constriñe sus pensamientos. La mente es como un caballo desbocado. ¿Qué se hace con un caballo desbocado? Se doma y se le pone bozal. Porque si no, no se puede montar. Si tú no domas tu mente, no la puedes usar. La mente te va a usar a ti. Y toda clase de cosas van a venirse a tu mente. Una vez un hermano me confesó que incluso cuando está predicando, se le vienen pensamientos muy raros. Y no va a decir de qué tipo, ¿verdad? Pero es verdad. Si usted no constriñe sus pensamientos, le van a estar desviando constantemente. A veces usted ve una cosa y su mente se lo lleva por cualquier rumbo. Constriña sus pensamientos. ¿Qué significa esto? Deténgalos, haga un alto. Por ahí no voy a ir. Esto es lo que tengo que pensar. También dice, sed sobrios. Esto nos lleva también no solo a una mente disciplinada, sino a una mente enfocada. Saber qué es en lo que debemos estarnos, a lo que nos debemos estar dedicando. Alguien que es sobrio no tiene control. No tiene una dirección. Se le vienen cualquier cosa. De repente está alegre y de repente está llorando. ¿No han visto un borracho que está risa y risa y de repente se suelta a llorar? Y a veces se acuerda de cosas alegres, a veces de cosas tristes, porque el alcohol lo controla, porque el alcohol lo difusa. Debemos estar concentrados, enfocados. Un cristiano que es consciente de la inminente venida de Cristo está más motivado a la obediencia que a cualquier otra cosa. Debemos enfocarnos en la obediencia a Cristo.
Sed sobrios, saber que eso es lo que nos toca y eso es lo que debemos estar haciendo, ser conscientes de nuestra tarea. También dice, esperad por completo en la gracia. Esto nos habla de tener una mente optimista. Debemos estar pensando que Dios ha vencido. Aunque las cosas se pongan complicadas a veces, aunque no haya ni por dónde agarrar, recordar que Cristo, ¿qué? Ha vencido. Aunque yo note todas esas luchas internas en mí, decir, en Cristo soy más que vencedor. Y confiar en la victoria de Cristo y agarrarnos de esa victoria. Por eso es una mente optimista en ese sentido, de confiar en la victoria de Cristo. O sea, pase lo que pase, la victoria es nuestra, es de Cristo y Él nos la heredó. También dice ahí en versículo 14, como hijos obedientes, no se conformen a los deseos que antes tenían estando en su ignorancia, sino como aquel que nos llamó a ser santos, como aquel que nos llamó es santo, ustedes también sean santos en toda su manera de vivir. Así que la siguiente cosa que nos motiva, dele por favor, hermano de atrás allá, despierte. La siguiente cosa que nos motiva es la santidad de Dios. Pase a la siguiente. Los hijos heredan la naturaleza de sus padres. Dios es santo, por lo tanto nosotros tenemos que saber que somos herederos de esa santidad. Ser santo, ¿por qué? Yo soy santo. Dice ahí, como hijos, ¿qué? Obedientes. Dale a la siguiente, por favor. Como hijos deseamos obedecer al Padre. Somos hijos de un Padre santo. Tenemos que ser santo como Él es santo, pero para ser santo hay que vivir en obediencia. Hay que desear ser como Dios y hay que desear por sobre todas las cosas obedecer a Dios. Como hijos, dice, obedientes. No se conformen. Esto implica no se conformen a imitar al mundo, como dice Romanos también, sino que debemos de imitar ¿a quién? A Dios. Debemos desear, nuestro deseo debe ser obedecer y también debe de ser de imitar a Dios. Una pregunta que surgió hace tiempo, en inglés tenía las siglas WWJD. ¿Alguien sabe lo que eso significa? What would Jesus do? ¿Qué haría Jesús? ¿Qué haría Jesús? Preguntándote en tu lugar, en tu situación, en tu circunstancia, cualquiera que ésta sea. Si no sabes qué hacer, solamente pregúntate, ¿qué haría Jesús en mi lugar? Y esto implica que tú te aboques a hacerlo. Imitar a Cristo, imitar al Señor. Dice, no os conforméis, y dice tampoco, recuerden cuando vivían en su ignorancia, ustedes se dedicaban a toda clase de cosas, de indulgencias morales, pero ahora ya no. Ahora lo que tenemos que hacer es atender el llamado del Padre. Nos llama a ser santos. ¿Debemos de qué? De ser santos. Dios nos llamó. Si no fuera por la gracia de Dios, todavía estaríamos condenados a una situación triste y pecaminosa. Estar hundidos en la podredumbre moral que el mundo está sin remedio, pero sí tenemos remedio. No tenemos por qué estarnos conformando al mundo. No tenemos por qué estar imitando al mundo. Tenemos un poder, una fuerza. Y tenemos todo lo que Dios tiene a nuestra disposición para vivir en santidad. Podemos decirle que no a la carne. Antes solo éramos esclavos y hacíamos los deseos de la carne, pero ahora podemos vivir conforme ¿a quién? Al Espíritu. Pablo dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Romanos 7, el último versículo, pero no termina ahí.
Luego sigue Romanos 8. Gracias doy a Dios, dice, por Jesucristo, por el Espíritu, que ahora en el Espíritu podemos decirle que no a la carne. Vivamos pues en el Espíritu. También la palabra dice, y no satisfagan ¿qué? Los deseos de la carne. La santidad es parte esencial de la naturaleza de Dios, también debe ser parte esencial de nuestra naturaleza. Todo lo que hagamos debemos reflejar la santidad de Dios. El creyente verdadero no debe hacer clasificación en su vida de vida secular y vida sagrada. No, el cristiano no tiene vida secular y tiene vida sagrada. El cristiano solo es llamado a tener una vida sagrada, todo momento, en todo tiempo, ante toda persona. Yo no soy en el trabajo una cosa, en la casa otra y en la iglesia otra. Es que soy humano, sí, pero redimido. Es que también tengo problemas y tentaciones, sí, pero Dios te ha llamado a victoria. ¿No es cierto? Solo tenemos una vida, un estilo de vida que cumplir. Es la que se conforma a Dios. Versículo 16 dice, porque escrito está, sean santos porque yo soy santo. Y aquí viene la tercera motivación, que son las sagradas escrituras. Cambia la siguiente, por favor. La Biblia. Decimos que es la norma de nuestra fe y ¿qué? Y práctica. Porque es la realidad. La moral, la ética sobre la que debemos de vivir es la palabra de Dios. La que enseña la palabra de Dios, no la que enseña el mundo. Es triste ver cómo la iglesia se deja arrastrar por las corrientes del mundo. ¿Sí? Yo no soy tan viejo, pero todavía recuerdo algunas costumbres antes de las de ahora. En las iglesias, por ejemplo, los novios no se podían sentar ni siquiera en la misma banca. Eso de andarse agarraditos de la mano y paseando por la iglesia no era bien visto. Hoy en día me ha tocado ver parejas de novios besándose en la iglesia. Antes un divorcio era algo fuerte, era un escándalo. Era un cisma que sacudía toda la iglesia. Y ahora es tan normal que la mitad de la membresía de la iglesia está divorciada. ¿Qué implica esto? Que la iglesia se está dejando llevar por la corriente del mundo. En lugar de que nosotros estemos poniendo a este mundo patas para arriba, el mundo ha puesto a la iglesia de cabeza. ¿Me equivoco? La Biblia es nuestra norma de fe y práctica. No tenemos por qué estar siguiendo la corriente de este mundo en ninguno de sus aspectos. Tenemos que ser superiores a ellos. Superior a la religiosidad, superior a la inmoralidad, superior a todo lo que este mundo pueda ofrecer. Porque nuestra norma de fe y práctica es superior a todo ello, ¿sí o no? ¿Y cambia? ¿Dios cambia? No cambia. Usted jamás tiene por qué cambiar un valor ético, un valor espiritual. Nunca, jamás. De hecho, estarlo cuestionando ya es suficientemente serio. ¿Por qué cuestionamos hoy en día cosas que eran incuestionables antes? Y no porque antes tuvieran una mala interpretación. Es que antes los viejitos así vivían. Ahora nosotros los jóvenes. ¿Qué es eso? ¿A poco hay otro Dios? ¿Hay otra Biblia?
El primer paso que debemos de dar es mantenernos limpios en un mundo tan corrompido. La primera cosa que tenemos que preguntar, ¿qué dice la palabra de Dios al respecto? No para cuestionarla, no para torcerla, para entenderla y aplicarla cabalmente. Sin pretextos, sin argumentos, con un corazón que tiene un profundo deseo de entender y de obedecer. Versículo 17 dice: si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, condúzcanse en temor el tiempo de vuestra peregrinación. Aquí viene la siguiente motivación, la motivación número 4. Seremos y enfrentaremos el juicio de Dios. Seremos enjuiciados. Un día seremos llamados a cuenta. Vamos a presentarnos delante de Dios y le tendremos que entregar cuentas. No es opcional. La pregunta es, ¿qué cuentas vamos a dar? Ay, Señor, es que el mundo, es que es tanta confusión. Vamos a dar cuenta, nuestro Padre no solo es santo, también es justo. Y nos tendremos que enfrentar a su justicia. Y sabe una cosa, lo más interesante es que Dios es testigo de todo lo que hemos hecho, lo que hemos dicho, lo que hemos pensado. Así que, ¿con qué cosa le vamos a salir a Dios? Dios juzgará nuestras obras. Este juicio no es para si nos salvamos o no. Pero si no tenemos buenas cuentas que entregar, tampoco es que nos vaya a ir tan bien. Dios hace juicio, dice, sin acepción de ¿qué? De personas. ¿Qué implica? Que tú ni yo no vamos a escapar. Dios no tiene 2 libros de justicia, tiene uno. También nos los va a aplicar. Así que todo el tiempo de nuestra peregrinación en este mundo debemos vivir conscientes de que vamos a presentarnos delante de Dios y decirle qué hicimos. Así que condúzcase con temor, dice ahí, vivir con reverencia. Más que miedo, reverencia, respeto. Condúzcase con respeto a Dios en cada situación. ¿Sabe que una de las cosas de los protocolos en las cortes es el profundo respeto que se debe de tener por el señor juez? Cuando entra a la sala todos parados y cuando el juez manda callar todos se callan. Y el no hacerlo implica desacato no al juez, a la ley. Nuestro juez está presente todo el tiempo. Condúzcase con respeto. Pronto hemos de dar cuentas. Pronto. Ya decíamos, ¿Cristo viene qué? Pronto. Versículos 18 al 21 dice lo siguiente. Esta es la última motivación que Dios nos da. Dice, sabiendo que fuiste rescatados de su manera de vivir, de su vana manera de vivir, la cual recibieron de sus padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor a ustedes, y mediante el cual creen en Dios, quien lo resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que su fe y esperanza sean en Dios. Así que la quinta motivación es el amor de Dios. Yo creo que, sin duda, debemos de crecer
hasta que el amor de Dios sea suficiente motivación. Pero no tenemos una, tenemos 5 motivaciones. Pero sin duda esta es la más fuerte, la más importante. Dios, por amor, nos rescató de una vida vacía, la cual recibimos como herencia carnal. La vida en este mundo sin Cristo es una vida vacía, sin propósito. Una vida que el pecado solamente nos destruye y nos abocamos más al pecado, más a nuestra destrucción, con el propósito de ¿qué? Algunos dicen para vivir la vida. ¿Cuál vida? ¿Una vida de violencia? ¿Una vida de anarquía? ¿Una vida de dolor? ¿De sufrimiento? ¿De qué vale la pena? Esa es la vida que nosotros hemos heredado de la carne y del mundo. Una lucha sin fin del hombre contra el hombre, del hombre contra Dios, del hombre contra la naturaleza, del hombre contra sí mismo. ¿A dónde nos lleva? A destrucción solamente. Esa es la vida de la que Dios nos rescató. Y con un final todavía más desastroso, porque el final de una vida como esta es el infierno. Dios nos ha rescatado porque nos ama. Desde el día que el hombre equivocó el camino allá en el huerto del Edén, Dios nos presentó su plan de salvación. Dios ya tenía listo un plan porque nos amaba. Dios ha trabajado por siglos para rescatarnos. Hasta el día de hoy sigue trabajando y rescatará y trabajará hasta el último día para rescatar a los más posibles, hasta que Cristo venga. Dios ha trabajado incansablemente por amor a nosotros todo el tiempo, a pesar de que nosotros a veces ni lo conocíamos, a veces hasta lo odiábamos. Y dice, Él pagó un alto precio por nosotros. Él no mandó un ángel a morir por nosotros. Él vino Él mismo y derramó su sangre por nosotros en la cruz. Así de mucho nos ama, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo, ¿qué? Unigénito. Se dedicó desde un principio a nuestra salvación. Esa es la clase de amor que merece ser honrado. Dios merece todo lo que podamos esforzarnos por honrarlo, y todavía sería poco. ¿Cierto, mis hermanos? ¿Qué estamos esperando para honrar a Dios con una vida de santidad? ¿Qué es eso que entre nosotros, esos vicios del mundo, todavía estén ahí arraigados? Hasta vergüenza me da mencionar algunas cosas aquí, de las del vicio del mundo, que a veces se encuentran en nosotros. ¡Qué tristeza! No es que yo sea perfecto, ni quiera ponerme yo como ejemplo de ninguna cosa, pero todos debemos de estar luchando contra esto, y en lugar de estar defendiendo todos los vicios que el mundo nos ha heredado, debemos de desecharlos con desprecio y abrazar con todo nuestro corazón la vida que Dios nos ofrece. Hermanos, si con la misma pasión con la que defendemos esos vicios, defendiéramos el deshacernos de ellos, no batalláramos tantos. Si con la misma dedicación con la que nos dedicamos a ciertos pecados, nos dedicamos a dejarlos, mejor estuviéramos. Qué triste es que de repente digan que no tienen tiempo para hacer tareas, para leer la Biblia, pero sí estén sentados horas en videojuegos. Desde que se inventaron los videojuegos, hermanos. Y no se inventaron ayer. Yo era niño cuando había videojuegos. ¿Sabe qué me dijo mi papá? Un hombre sencillo.
Que ni cristiano era cuando me lo dijo. No dediques tu vida a cosas que solo embrutecen al hombre. Eso me dijo. Cuando comprendí eso, jamás volví ni siquiera a intentar un videojuego. En un tiempo como la curiosidad, como que quería explorarlos. Ay, pregúntenme de videojuegos, no sé nada. Pregúntame de una computadora, se la desbarato y se las vuelvo a armar. No nos dediquemos a cosas que no tienen provecho. ¿Por qué gastáis vuestro dinero en lo que no es pan? Debemos gastar nuestros esfuerzos en agradar a Cristo, en vivir una vida de santidad. Y tal vez sienten que les puse muy alta la vara. Pero pónganse a negociar con Dios en sus reglas morales, a ver si la puede bajar. Porque esto es palabra de Dios. Si me equivoco, estoy ahí a sus órdenes. Que Dios los bendiga.